Hola y bienvenidos. Para quien trabaje por cuenta propia, sea autónomo o profesional, este tema es de los que importan. Y mucho. Hoy vamos a desgranar cómo se calculan los rendimientos de actividades económicas para el IRPF. Que sí, suena complicado, pero vamos a ver que es más sencillo de lo que parece. Empezamos. Si se trabaja por cuenta propia, esta pregunta es el pan de cada día, sobre todo al llegar los trimestres. El objetivo aquí es dar las claves para entender de dónde sale esa cifra final, claro, pero sobre todo para poder tomar mejores decisiones fiscales para el negocio. De eso se trata. Bueno, esta es la definición de manual, la que está en el artículo 27 de la ley del IRPF. Pero, ¿qué significa en realidad? Bueno, en pocas palabras. Si alguien organiza por su cuenta los medios, ya sean materiales o humanos, para dar un servicio o vender algo, eso es. Eso es generar rendimientos de actividades económicas. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Empezaremos por lo básico, la definición. Luego exploraremos los dos grandes caminos para el cálculo, la estimación directa y la objetiva. Nos meteremos en cada uno para ver los detalles y, para terminar, veremos las reducciones que pueden aligerar la factura fiscal. Todo bien ordenadito, para que no quede ninguna duda. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. Antes de sacar la calculadora, es fundamental tener claro de qué estamos hablando. Así que primero vamos a definir bien el concepto y sobre todo a ver a quién le afecta exactamente todo esto. Y la verdad es que el abanico es amplísimo. Estamos hablando de profesionales liberales, como un abogado o un diseñador, pero también de empresarios, comerciantes, gente del sector agrícola. Y ojo, un caso muy particular, el del arrendamiento de inmuebles. Para que esto cuente como actividad económica, no basta con alquilar un piso, hace falta tener como mínimo a una persona contratada jornada completa para gestionar esos alquileres. Vale, y aquí llegamos a la primera gran decisión, el primer cruce de caminos. La ley nos da a elegir, básicamente, entre dos métodos para calcular el rendimiento neto, y esta elección, o a veces la obligación de usar uno de ellos, va a marcar por completo cómo se calculan los impuestos, así que es un punto súper importante. La diferencia es abismal, la verdad. Por un lado, la estimación directa es, digamos, lo más lógico, ingresos reales menos gastos reales. Es el método general. Pero luego está la estimación objetiva, los famosos módulos, que es un mundo aparte. Aquí no importa el beneficio real, es una fórmula. Hacienda hace una estimación usando factores como los metros del local o la luz que se gasta. ¿Qué implica esto? Pues que un año muy bueno puede salir muy a cuenta estar en módulos, pero un año malo, quizás no tanto. Perfecto, pues vamos a meternos de lleno en el método más habitual, que es la estimación directa. Como el propio nombre indica, se basa directamente en los números reales del negocio, en su situación económica. Pero cuidado, que incluso dentro de este método hay dos modalidades. La cifra clave, la que marca la frontera, son 600.000 euros de facturación anual. Si el negocio está por debajo de esa cifra, que es lo más normal, por supuesto, se entra en la modalidad simplificada. Y como su nombre ya nos adelanta, la gran ventaja es que simplifica el cálculo y la justificación de ciertos gastos. Vamos a ver cuáles. Claro, lo más interesante de la estimación directa es saber qué gastos se pueden deducir. La ley permite incluir cosas como las primas del seguro de enfermedad, tanto del propio contribuyente como de su familia, o las comidas de trabajo, por ejemplo. Y aquí viene la joya de la corona de la modalidad simplificada. Un concepto de hasta 2.000 euros para provisiones y gastos de difícil justificación. ¿Esto qué es? Pues es como un cajón desastre, una deducción casi automática para cubrir esos pequeños gastos del día a día que a veces cuesta justificar con una factura. Es, en la práctica, un ahorro directo sin tener que guardar 1.000 tickets. Muy bien, pues ahora cambiamos totalmente de tercio. Dejamos la estimación directa y nos vamos al otro gran método, la estimación objetiva. Mucho más conocido, eso sí, como el sistema de módulos. Y es un sistema, bueno, completamente diferente y que desde luego no está disponible para todo el mundo. La idea de fondo con los módulos es la simplificación máxima. Aquí Hacienda no pide llevar una contabilidad súper detallada de ingresos y gastos. En lugar de eso, aplica una fórmula basada en indicadores objetivos del negocio: el número de empleados, la potencia eléctrica contratada, los metros del local. Se paga una cantidad más o menos fija, independientemente de si ese año se ha ganado más o se ha ganado menos. Pero, mucho ojo, estar en módulos no es una opción para todos. Como podemos ver en esta tabla, hay unos límites de facturación y de compras muy estrictos. Por ejemplo, si los ingresos totales superan los 250.000 euros o si se factura a otras empresas más de 125.000, automáticamente se queda fuera del sistema. Es importantísimo vigilar estas cifras, porque superarlas obliga a cambiar de método sí o sí. Y este es un punto que no se puede pasar por alto. Salir de módulos no es una decisión trivial, no es como cambiarse de chaqueta.
Ya sea por renuncia voluntaria o por haber superado los límites, la ley ata al contribuyente a la estimación directa durante un mínimo de 3 años. Es una decisión estratégica que, como vemos, no se puede tomar a la ligera. Vale, una vez que tenemos calculado el rendimiento neto, sea por el método que sea, directa u objetiva, el trabajo no ha terminado. Para nada. Ahora llega la parte final, que a menudo es la más interesante, la de las reducciones, esas que pueden rebajar la cantidad sobre la que finalmente se pagarán los impuestos. Fijaos en esta cifra, 30%. Es un número muy importante. ¿Qué significa? Pues es una de las reducciones más potentes que existen en la ley, pero esa sí solo se aplica a un tipo de ingresos muy, muy concreto. Esta reducción del 30% está pensada para ingresos que son, por así decirlo, extraordinarios. Por ejemplo, un premio gordo, una indemnización o el cobro de un proyecto que ha llevado varios años desarrollar. La idea es que si todo ese ingreso se cobra de golpe en un único año, se puede aplicar esta reducción tan importante para suavizar el impacto del impuesto. Pero ojo, que no es la única ayuda que hay. Para quienes inician una actividad, la ley tiene un incentivo muy potente, una reducción del 20% sobre el rendimiento neto. Y esto durante el primer año que se tienen beneficios y también el siguiente. Es un empujón clave al arrancar. Y además de eso existen otras reducciones importantes, por ejemplo, para los autónomos económicamente dependientes o para las rentas más bajas en general. Este gráfico lo resume visualmente a la perfección. Se parte de un rendimiento neto, el que se ha calculado, a esa cifra se le aplican las reducciones a las que se tenga derecho y, zas, el resultado es una base imponible más baja. El objetivo de todo esto es ajustar el impuesto a situaciones especiales como el inicio de una actividad o haber tenido un ingreso muy irregular. Y para ir cerrando este apartado, una regla de oro que viene directamente de la ley. Las reducciones están para una cosa, para disminuir un rendimiento que sea positivo, pero lo que nunca pueden hacer es convertirlo en negativo. Es decir, pueden dejar el rendimiento a cero, pero nunca van a generar una pérdida fiscal a efectos del cálculo. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Hemos visto la definición, los dos grandes métodos de cálculo y los ajustes finales. Ahora la pregunta clave queda en el aire para cada negocio. Conociendo estas reglas, ¿qué camino, qué método se ajusta mejor a su realidad económica? La respuesta, como siempre en estos casos, está en los propios números y sobre todo en una buena planificación. Hasta la próxima.